Vamos a comenzar este video número 12. Ahora voy a usar un micrófono para que se escuche mejor y voy a hablar un poco más despacio para que no se pierda ninguna palabra. En primer lugar, entonces, como siempre, un saludo a todos, que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y ahora entonces hacemos las oraciones. Primero pedimos que sea el Espíritu Santificador, Dios mismo, quien nos ilumine a todos para hacer este video y que sea para la mayor gloria de Dios y bien de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su celestial consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, Ruega por nosotros. San Jerónimo. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A San Jerónimo lo mencionamos porque es el patrono de las Sagradas Escrituras, fue el que tradujo la Escritura, la Vulgata, el idioma vulgar, es decir, al latín. Y Sagrada Familia porque estos son los estudios de la Sagrada Familia, mejor que el que teníamos antes. Y entonces desde aquí vamos a estar transmitiendo los videos. Por eso cambiamos ya de canal, se llama la Sagrada Familia, después ponen una C mayúscula, una I, todo mayúscula, estas últimas 5 letras, siempre con un espacio, una C, una I, una H, una S y una A. Muy bien, estamos entonces en este curso de Sagrada Escritura, pero enfocados particularmente en el Apocalipsis. Y habíamos visto que tenemos, después de la introducción del Apocalipsis, 7 cartas que son la descripción en periodos distintos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. Ya lo vamos a señalar, que la historia de la Iglesia y la división que han hecho los historiadores de la historia no concuerda. En esta iglesia, que es la que estamos, la número 4, la de Tiatira, los historiadores empiezan lo que hemos descrito en el video anterior, la Edad Media con la Edad
baja, Edad Media baja y la Edad Media alta, la comienzan ya en la iglesia de Pérgamo, cuando el imperio, en el 313, permite el catolicismo, en el 400 y algo se derrumba, cae, es invadido. Desde ahí hasta el 1543, la caída del imperio bizantino, ese es el periodo que ellos llaman Edad Media. Es decir, la división de la historia que han hecho los historiadores no concuerda con la división que hace Dios en estas 7 cartas, porque ya hemos dicho, Dios mira la historia desde el punto de la salvación, que es el verdadero sentido de la historia. Los seres humanos iban a estar en el paraíso sin conocer el mal, para reproducirse y luego ser llevados en gracia a la gloria del cielo sin haber conocido nunca el mal. Por el pecado de Adán y Eva, el plan de Dios primero se ve alterado, pero no se ve justamente destruido, sino que Dios, en su infinita sabiduría, lo reinventa, diríamos, con la redención, pero ya las condiciones son distintas. Y entonces, la historia de los seres humanos, hay distintos acontecimientos, los historiadores lo ven desde el lado de tal vez de una guerra importante, que hizo algún cambio, o de lo que sea, ¿no es cierto? En cambio, Dios lo ve por los hechos salvíficos que van sucediendo en la historia. Hay algo que más o menos con los historiadores están de acuerdo con Dios. Estamos en el año 2020, quiere decir que hace 2020 años nacía Jesucristo, la era cristiana, la presencia de Dios entre nosotros. Evidentemente que ese hecho histórico marcó un antes y un después. En eso estamos de acuerdo con los historiadores, que Cristo, justamente su presencia entre nosotros y la obra redentora, evidentemente cambia la historia, empieza una nueva etapa de la historia. Pero en general estas divisiones no coinciden con cómo lo han dividido los historiadores. Incluso eso de Edad Media no tiene mucho sentido, porque todas las edades anteriores a uno se le puede llamar media en que están en el medio de algo. Bueno, debería tener justamente en la historia otro nombre. Pero ese no es nuestro tema, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que, como el Apocalipsis es la historia de la iglesia, evidentemente comienza ya con el año 33, cuando Cristo se va y por eso deja su iglesia, que hace de él aquí en la tierra, y con él deja su vicario, el Papa, y desde el año 33 comienza el primer periodo de Éfeso y Ímpetu, un periodo muy cortito hasta el 67, porque se mira la vida de los apóstoles y también que en el año 67 comienza la primera persecución, ya no de los judíos como fue en Éfeso, sino de los romanos que van a empezar a perseguir. Esmirna es ese ungüento, algo así, para embalsamar, justamente porque esa época va a estar llena, ¿no es cierto?, de muertos por la fe, aunque tiene el nombre de muerto, dice el Apocalipsis. Sin embargo, estás vivo, porque justamente esa iglesia, a pesar de ser perseguida, va a vivir con una fuerza, con una intensidad enorme, hasta el punto de convertir a todo un imperio, sin usar nunca un arma, a la fe verdadera, al catolicismo. Después habíamos visto Pérgamo, entonces ya
la iglesia deja de ser perseguida porque el edicto del emperador Constantino en el 313 permite ya el culto católico y nos fuimos hasta el 800 con Pérgamo, con el gran emperador que volvió a unificar el imperio que se había venido abajo, Carlos Magno. Y toma ese nombre, Pérgamo. Jesucristo manda a San Juan que escriba a esa localidad de Pérgamo, porque justamente en esta época, como ya hay paz en la iglesia, comienzan a profundizar en la fe, a escribir tratados y todo lo demás. Pérgamo viene de pergamino, de libros. Y ahora estamos en Tiatira, desde el 800, de donde estamos la anterior, de Carlos V, aproximadamente hasta el 1500. Y habíamos visto entonces ahí aparecen las 7 iglesias. Ahora ya la vamos a ubicar en el mapa más grande. Ya habíamos visto la estructura de estas 7 cartas, nos habíamos demorado en el video anterior con el primer punto, los títulos que recibe Jesucristo. La semana que viene vamos a demorarnos un poquito para comparar cómo en las 7 cartas después viene una alabanza a todos los tiempos. A cada tiempo de la iglesia, por bueno, por malo, regular que sea, hay algo bueno. Es decir, en todo tiempo de la iglesia se pudo dar justamente la salvación. Después hay un reproche, después el sentido oculto, por eso muchas veces no se entiende el Apocalipsis, porque no se lo ve con los ojos de la fe. El que tenga oídos que oiga. Y por último, al vencedor. En cada época, por más mala que sea, siempre se puede salir vencedor. Eso quiere decir que podemos alcanzar la vida eterna. No interesa. Ni tenemos que estar pensando, ojalá hubiera vivido en aquella época, porque hubiera sido mucho mejor para nuestra fe. Y la fe depende más de la gracia. Esto lo habíamos visto cuando estábamos justamente en la iglesia anterior. En la iglesia anterior, ahí Jesús le escribe, escribiéndole a la iglesia de Pérgamo, el reproche, ¿no es cierto? El tercer punto de cada carta es el reproche, pero yo tengo contra ti al Cristo, que albergas en ti algunos sostenientes de la doctrina de Balaam, igual a herejías. Lo vamos a detener en esto porque vamos a ver que hay una similitud también con el otro personaje que presenta a Tiatira. Esto es la iglesia que ya vimos de Pérgamo. Ahí el Apocalipsis dice que estaba el trono de Satanás, porque justamente en Pérgamo fue el primer lugar que se le hizo un culto al emperador. Antes los griegos, los romanos tenían sus dioses, pero no eran los hombres, eran evidentemente imaginaciones que ellos hacían, ¿no es cierto? Pero en este caso ya es un hombre, es un ser humano en persona, que es el emperador, que se le da el culto, ¿no es cierto?, como a Dios, como a los dioses y lo más grande. En ese templo en Pérgamo se daba culto al emperador como Dios y como Zeus, el dios. Y entonces
Y vamos a ver un poco la historia de Balaam para ver después también la de Jezabel, que es la que aparece en Thyatira, y darnos cuenta entonces cómo el Apocalipsis usa estos simbolismos y lo que Dios entonces al usar estos ejemplos nos está diciendo. Entonces ahí tenemos que el rey Balak, que no es Balaam, el rey de Moab, que no es el pueblo de Dios, temeroso de su suerte fuera la misma que la de los otros reyes cananeos, es decir, Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y se van al desierto para tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero esa tierra está habitada. Y porque el pueblo de Israel no fue fiel, Dios entonces los demora 40 años en el desierto para que la generación que le fue infiel, que se hizo un becerro de oro, después que lo sacó de Egipto, con las 10 plagas, los 10 milagros en Egipto, con la apertura del mar rojo, con el maná que les daba todos los días de comer y tantas cosas. Sin embargo, así somos los seres humanos, ¿no es cierto? Que creemos que Dios está a nuestro servicio y que Él tiene que hacer nuestros caprichos, y aunque Dios vela por nuestro bien, nunca estamos conformes. Así que el pueblo de Israel se rebeló en un momento contra Dios, se rebeló contra Dios y por lo tanto esa generación no iba a entrar en la tierra prometida. Y después de esos 40 años, entonces ya no fue Moisés, el pueblo de Israel entró y bueno, se tenía que apropiar de la tierra prometida y por lo tanto tenía que vencer a los otros pueblos que estaban ahí habitando. Y así que ahí nos encontramos entonces dentro de la tierra prometida, conocida en ese entonces como Canaán. Nos encontramos entonces un reinado, el de Moab, y su rey es Balac. Todo esto lo pueden leer ustedes con más detalle en el libro de los Números, desde el capítulo 22 al 24. Esto es solo un resumen. De esa manera, entonces, cuando Balac, rey de Moab, ve a los israelitas tomar a los otros pueblos y acercarse también a su pueblo para conquistarlo, siente miedo y pide ayuda. ¿Y a quién se la va a pedir? Se la va a pedir a un profeta que se llama Balaam. ¿Y qué le va a pedir al profeta? Que maldiga al pueblo de Israel. ¿En qué peca Balaam? Peca en que lo tuviera que haber rechazado a esta propuesta. Le ofreció dinero Balac y él también lo aceptó, pero Balaam, siendo profeta, le responde que irá, pero que hará lo que Yahvé, Dios, le diga. Pero él ya se está equivocando, Balaam, porque lo primero que hubiera dicho, jamás puedo yo maldecir al pueblo que Dios ha bendecido en Abraham. Eso es una contradicción. No puedo usar los dones de Dios para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero él va un poco por la paga y por lo tanto entonces cuando Balaam va camino a ejecutar su maldición, porque Yahvé, Dios le iba a decir, iba montado en una burra.
pero la burra va a ver un ángel que Balaam no lo ve, y entonces ve que el ángel tiene una espada en su mano y que la espada está apuntando a Balaam. Si la burra avanza, Balaam se clava con la espada, él no la está viendo porque no está viendo el ángel. Así que la burra, para salvarle la vida, se desvía y sale de donde estaba el ángel, pero se va a un costado y Balaam roza su pierna contra una pared, una muralla que había ahí. Bueno, se enoja con la burra y la golpea, la azota. Y ahí es donde la burra habla, preguntándole por qué me golpeas. Y finalmente Balaam ve al ángel y entiende, bueno, lo que la burra hacía. Y Balaam dice que, bueno, si al ángel le parece mal que vaya, él se vuelve, pero el ángel le dice que continúe, pero con la condición de que bendiga a Israel, que es lo que a él le corresponde como profeta. Por lo tanto, entonces, en 3 ocasiones, cuando ya está Balaam con el rey Balac, y ven ahí desde una montaña al pueblo de Israel, y el rey de Moab, Balac, le dice, ahora maldice. Sin embargo, son hermosas, lo pueden leer ustedes en el libro de los Números, son hermosas las palabras que dice Balaam, porque tiene que decir lo que Dios dice, sobre el pueblo de Israel. Entre ellas hay una profecía que habla justamente de una estrella que saldrá de Jacob, profetizando la encarnación del nacimiento de Jesús. Ahí entonces vemos algo de lo que la burra le dijo a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No respondió. El Señor abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Con esa espada hubiera muerto Balaam. Fijémonos entonces San Pedro, entonces, eso fue el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Estamos hablando aproximadamente 1500 años antes de Jesucristo. San Pedro, en su carta, escribe, bueno, después de la muerte de Jesucristo, ya estamos en el Nuevo Testamento, y ahí encontramos que en la segunda carta de San Pedro va a comentar justamente este hecho, y como también el Apocalipsis lo usa, pues eso es bueno, ¿no es cierto?, conocer la Sagrada Escritura para entender todas esas imágenes que usa el Apocalipsis, qué significado tienen. Muy bien, San Pedro dice: abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosar, que amó un salario de iniquidad, lo que le iba a pagar el rey de Moab, porque maldiga al pueblo de Israel, pero que fue reprendido por su mala acción. Una muda burra, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. El ángel iba, si seguía avanzando, le iba a clavar la espada. Entonces, ¿qué entendemos cuando se habla de Balaam en la Sagrada Escritura? Ese es el hecho concreto, pero ya queda como símbolo, como ejemplo de herejía, ¿no es cierto? Él es un profeta de Dios y sin embargo quiere usar las cosas de Dios, en este caso a su beneficio, le van a dar una paga. Y herejía, ya lo hemos visto en el primero o segundo de los videos, ahí lo definimos, pero más o menos es elijo y o modifico, o elijo, puedo elegir y modificar también, y negar, o hago una cosa o a la otra, o hago las 3 juntas, o como sea, ¿no es cierto? Las verdades de fe. No quiero creer en el infierno, entonces digo, no, el infierno no existe. Cristo habla clarísimamente 17 veces del infierno en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, mejor dicho.
Y la Iglesia en su magisterio, como lo vamos a ver hoy, define, ¿no es cierto?, que existe el infierno. Entonces, no, porque no tengo bien la fe, entonces caigo en la sensiblería que hoy hay tanta gente, ¿no es cierto? No, Dios no puede ser tan malo de que vaya a condenar a alguien por toda su existencia, por toda su eternidad al sufrimiento. Sí, cuando comprendemos la fe vamos a entender que eso es justo. Los que se condenan van a dar gloria, toda la creación va a dar gloria, hasta los demonios y hasta los condenados. Van a dar gloria a la infinita justicia de Dios. Nosotros, mejor que esa palabra justicia, nos apartemos lo más lejos posible. Los que se salven, y ojalá también estemos nosotros, vamos a dar gloria a la infinita misericordia de Dios. No nos vamos a salvar por la justicia, sino nos vamos a salvar por la infinita misericordia de Dios. Y ahí tienen un texto de San Pablo a los Corintios. Esto es para que vean, ¿no es cierto? Esto es lo que Dios enseña, y cuando nosotros modificamos esto, estamos haciendo lo de Balaam. Es herejía. ¿Ve? San Pablo dice, no os engañéis. Es decir, no me vengan aquí con cuentos, como nos vienen ahora, ¿no es cierto? 2000 años después, parece que nunca han leído a San Pablo, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Tendrán parte en el reino de Dios. Alcanzarán la vida eterna. Vamos a quedarnos, miren, ni los impuros, y los juntamos con los adúlteros, pues los juntamos con los afeminados, y los juntamos con los homosexuales. La herejía de nuestro tiempo, ¿no es cierto? La ideología de género, ¿no es cierto? Y que lamentablemente muchos padres que se dicen católicos, pero no creo que tengan muchos, ¿no es cierto? Bueno, si mi hijo nació así, tiene esa tendencia, entonces, bueno, qué lindo, si se opera y en vez de llamarse Rodrigo, ahora lo vamos a llamar Rodriga. Y ya está, ¿no es cierto? No. Y por ahí escuchamos que tal vez alguien de la iglesia, pongamos un sacerdote o una religiosa, que no trabaja en el bien de estas almas, es decir, de los adúlteros, de los afeminados, de los homosexuales, porque la iglesia siempre trabajó en bien de esas almas, en el sentido de que les dio los medios, la fe, los sacramentos, la gracia, para que ellos tuvieran la fuerza, ¿no es cierto?, de vencer cualquier inclinación que sintieran equivocada, como lo hace con los alcohólicos, como lo hace con los adictos a la droga, ¿no es cierto? Todo eso lo podemos encauzar, cambiar y orientar como Dios manda. Claro, tenemos un gran desorden dejado por el pecado original, pero eso no quiere decir que la gracia de Dios no tenga poder para aún de una persona que está sumida en vicios, alcohol y todo lo demás, después lo veamos como un santo. Y eso se da. San Agustín fue un gran adúltero, un San Ignacio de Loyola también, a todos los vicios, de la carne, pone también, y sin embargo después los vemos encumbrados. Eso siempre fue el trabajo, ¿no? Estas personas no son despreciables, son hijos de Dios que han disfigurado su imagen, pero decir ahora, ¿no es cierto?, bueno, yo voy a hacer un hogar para los transexuales, para que ellos vivan con sus parejas, ¿no es cierto?, hombre con hombre, mujer con mujer, porque a veces la sociedad los discrimina, y esto lo hago en nombre de Dios y por amor de Dios. Eso es un gran error, eso es una herejía, ¿ves? Y el Apocalipsis no se queda tampoco atrás en esto,
porque esto ya aparece en el Apocalipsis. Pero los cobardes, acá se agrega algo más tremendo esta frase, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como heredad el lago de fuego y azufre. Fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, dice San Juan en el Apocalipsis, ya que él llama a la muerte nuestra, primera muerte, ¿no es cierto? Pero si después de la muerte física nuestra alma se va al infierno, para San Juan esa es la segunda muerte. Así lo encontramos en sus escritos. Por lo tanto, entonces, es muy claro la Sagrada Escritura, ¿sí? Que nadie nos engañe, como nos engañan ahora, ¿no es cierto? Deja que tu hijo use aritos, deja que se pinte el pelo, deja que se haga las uñas, tu hijo, el varón, ¿no es cierto? Bueno, si permito todo eso, que tenga un hijo afeminado, es lo lógico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cumplir nuestra parte. Eso ya lo vimos la vez pasada, entonces, en ese tiempo, la imagen de Balán, las herejías, son siempre dentro, para que haya una herejía, tiene que darse dentro de la iglesia, porque elijo la verdad de fe que Dios me ha revelado. Yo hago la elección, las modifico, las cambio, la interpreto a mi manera, y entonces ya hemos visto el arrianismo. Se le agarra y se le ocurrió que Jesús no era Dios, ¿no es cierto? Y bueno, empezó a enseñar eso y sabemos todos los problemas que trajo. Después Nestorio se puso a pensar, se habrá llenado la cabeza soberbia, que era más inteligente que la misma iglesia, y dijo, no, en Jesucristo entonces tenemos dos personas, una divina y una humana. En Jesucristo hay solamente una persona divina. Y después tal Eutiques, el monoficismo, una sola naturaleza, en Cristo solamente existe la naturaleza divina. A todo eso de cada concilio fue corrigiendo, y por eso es que tenemos en esta época, que esto es Pérgamo y en Tiatira también, estas dos son las épocas del tiempo histórico de la Iglesia en donde prácticamente queda aclarada toda la doctrina de la fe. Especialmente después del concilio de Trento va a ser prácticamente una definición, verdad por verdad de la fe, para que entonces ya no surjan otras cosas, otras herejías, que cada uno se ponga a pensar en sí. Cuando decimos dogma de fe, decimos que el Papa, con su autoridad infalible, dijo, ¿no es cierto?, a veces reunido en un concilio, a veces de otra manera, esto se debe interpretar así, y quien no lo haga ya está fuera de la iglesia. Quien quiera dar otra interpretación, ya si está bautizado, es una herejía. Muy bien, ahí tenemos la imagen de Balán, entonces, que es herejía. Simplemente miren este mapa, ¿se acuerdan? Fue todo el Imperio Romano, acá se ve chiquito, pero fue muy grande. Y acá esa línea era la división que hubo entre, cuando ya se vieron que era muy grande y no lo podían dominar, con un emperador aquí en Roma. Yo digo aquí, pero el cursor no se ve en la grabación, pero ahí pueden ver Roma. Acá está Roma, ¿no es cierto? Y esta es la zona del Mar Egeo, y acá está la isla, y acá están las 7 iglesias. Se ve mejor. Y por aquí está Jerusalén. ¿Eh? Muy bien. Ve todo el imperio dominaba todo eso, por eso cuando Cristo nació, acá estamos hablando de Canaán, de la Palestina, de Israel en el tiempo de Jesucristo, de Israel ahora también en nuestro tiempo. Y Jesucristo anduvo por acá. Y la historia de Balán también es por ahí. Nosotros, acá está Egipto, más o menos. Entonces el pueblo se liberó, cruzó el Mar Rojo y se fue caminando por todo este desierto 40 años, castigado.
hasta que entraron ahí en la tierra prometida y ahora la están tomando en este tiempo de Balaam. Pero vean que después, ¿no es cierto?, del imperio se quedó dividido y por lo tanto, ahora vamos a ver que la historia, como la dividen los seres humanos, es desde la caída del emperador. ¿Se acuerdan de ese niñito de 12 años? Que los bárbaros dijeron, basta ya, 400 y pico, y ya no hubo más emperador, sino justamente todo esto. Un grupo bárbaro por acá, otro grupo bárbaro por acá, y gobernaba su jefe. Otro por acá, y así todo, ¿no es cierto? Pero esta parte del imperio se mantuvo hasta que cayó, pero 1000 años después, 1453. Y a ese periodo, entonces, de la caída de acá hasta la caída de allá, que son cosas 1000 años, los historiadores le llaman Edad Media, pero no coinciden con las edades justamente que nuestro Señor divide la historia de la Iglesia, por eso decimos, Jesucristo, Dios mira la historia con otros ojos, viendo las elecciones. Ya hablamos de Carlomagno y todo lo demás, ¿no es cierto? Y ahora estamos en Tiatira. Y acá habíamos entonces quedado en la vez pasada. Ya estábamos hablando de todo Tiatira y habíamos entonces quedado aquí. Pero si ustedes tienen la amabilidad, si no me equivoco, comienza en el capítulo 2, versículo 18, toda esta carta a Tiatira la escuchamos para ir refrescando entonces las ideas de esta época que ya hemos dicho y que es a la época que en las cartas la alabanza, ¿no es cierto?, que se hace, ese segundo punto, dijimos el primero es el título, el segundo la alabanza, es la mejor alabanza de las 7 cartas. Es decir, a los ojos de Dios, esta época fue la mejor, la de Tiatira. Aunque nosotros hemos visto, y ahora lo vamos a ver con más claridad, que también hubo cosas muy malas, y por eso que dice que él tiene ojos de fuego y pies de bronce, ojos de fuego para penetrar, ver lo que tal vez en esa época no se veía con tanta claridad, por la santidad de tantas personas, por las obras buenas, por el espíritu de fe que había. Eso permitía que se hicieran muchas cosas malas. Por eso va a hablar incluso de la profundidad de Satanás, como que en esta época Satanás fue gloriosa para Dios, pero Satanás también hundió anclas muy profundas en su maldad en esta época. Si alguien la puede leer. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetiza, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte. Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Ahora escúchenme los demás de Tiatira, que no comparten esa doctrina. No los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen, que son los misterios de Satanás.
pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este poder, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Muy bien, lo anterior ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Especialmente, vieron la alabanza maravillosa que hace de este tiempo, ¿o no? Sí, conozco tus obras, tu fe, tu paciencia, las obras últimas son mejores que las primeras y todo lo demás. Una alabanza como esa no reciben las otras iglesias, es decir, que hubo cosas muy grandes, muy grandes. Pero a su vez, ahí habla de la profundidad de Satanás. ¿Sí? Y ahora vamos entonces, eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Esta Jezabel, ahora vamos a conocerla, que adultera y come carne con los ídolos, o come la carne inmolada a los ídolos, la idolatría, y que vimos, ¿no es cierto?, que porque no se convertía, los iba a mandar a ella y a sus amantes al lecho, a la cama del dolor y de la muerte, y ahí nos habíamos quedado viendo que en esta época se dio la peor epidemia de toda la historia de la humanidad. Y allá hemos visto, ¿no es cierto?, que no hacían cálculos como ahora, como mínimo, y siendo muy bueno, el 30% de la población murió, 30% de la población, y como máximo, ¿no es cierto?, pudo ser el 60%. Por eso murieron alrededor de 200 millones, pero para una población de 400 o un poquito más, sé que 200 sería el 50% de aquel entonces, ¿no es cierto? Eso era, no la mentira de ahora, se lo hemos visto, es decir, de aquí, si somos 10, 5 hubieran muerto. Y nosotros vemos que de toda la gente que conocemos, yo personalmente todavía no, personas que haya conocido personalmente, no tengo ninguna que me hayan dicho, me he muerto. Bueno, ¿se acuerda, padre, aquel que conocía? Ese se murió de coronavirus. Ahora que me acuerdo, sí. La imagen que el Apocalipsis toma, Jezabel es la reina más perversa del Antiguo Testamento. ¿Quieren conocer a una mujer perversa? Esa es Jezabel. No hay otra peor. Y hace pecar de idolatría al pueblo de Israel. Y eso lo tienen ustedes, no lo busquen ahora, porque desde el libro, hay 2 libros de Reyes, desde el libro primero de Reyes, desde el capítulo 16, hasta el segundo libro de Reyes, hasta el capítulo 9, ahí vamos viendo distintas historias y siempre, como esta va a estar reinando, va a estar haciendo sus maldades. Como ven ahí dice, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y se casó con Acab, rey de Israel. Se casaron cuando él era príncipe, mujer idolatra, de un carácter decisivo, temperamento positivo, no bajaba los brazos. Fue desastroso para el rey de Israel, para su reina, y para la nación de Israel. Muy bien. Ahí está un poco mezclado, pero ahí dice que Jezabel fue una princesa fenicia pagana, no es de Israel, igual que Balak, ese que le pidió a Baalán que viniera a maldecir al pueblo elegido de Dios.
Por eso, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, siempre Dios les dice, no se mezclen con los de sus alrededores. Ustedes manténganse aislados de todo eso, se casan entre ustedes, mantienen su culto y todo lo demás. Más tarde se casó con Acab, este va a ser el rey de Israel, cuando él era un príncipe. Finalmente, entonces, gobernaron como rey y reina de Israel. Ella fue muy astuta, al estar recién casada con el rey de Israel, se sometió a la fe de Israel, en Dios, en Yahvé, pero temporalmente. Es decir, siempre hay que descubrir esa malicia que hay, incluso gente que dice yo creo en Dios, yo soy católico y todo lo demás, que hay detrás de todo eso. Después se impuso entonces, una vez que la reina, ¿no es cierto?, y dominó a su esposo, lo usó como títere, y a los ancianos entonces, con el poder real de Israel, vieron la amenaza del Apocalipsis ahora. Dice los cobardes, él pone primero los cobardes, los cobardes. Esos no van a ir a la vida eterna, se van a ir al fuego, a la segunda muerte, como dice. Ojo con esa cobardía, ojo con que yo quiero mirar para otro lado, yo quiero esconder la cabeza bajo tierra, yo, ¿para qué me voy a meter en lío? En Argentina tenemos un dicho muy malo que habla muy mal de los argentinos, decimos yo argentino, quiere decir yo no meto. Y no, los cobardes no van a heredar la vida eterna. Entonces todo esto ve, todos estos ancianos, claro, esta perversa, esos ancianos no estaban enamorados o seducidos como el rey Acab. Ellos veían con más claridad, pero bueno, la reina, el rey hace todo lo que ella le dice, lo domina como un títere, entonces bueno, para no tener problema con el rey, no denunciemos. La astuta mujer sedujo a su marido para ir modificando el modo de la vida del pueblo de Dios y obligó que se le rindiera culto a Baal en todo Israel, cosa abominable a los ojos de Yahvé. Eso ya lo habíamos visto en otro momento, ¿no es cierto?, cuando se mezclaban los israelitas con otras mujeres, con mujeres de otros pueblos, cómo los llevaban fácilmente a la idolatría. Así Jezabel, por eso cuando el hombre no tiene fe, la mujer hace lo que quiere poner. Cuando él tiene fe, como debe, ¿no es cierto?, la fe es para el hombre. Pero eso lo vemos justamente en toda la Sagrada Escritura. Dios está eligiendo constantemente a Abraham, a Moisés, así, ¿no es cierto? Jesucristo fue hombre, es el hombre que tiene la fe, no que mi mujer me va a transformar, es que yo creo porque mi mujer me lleva. Está buenísimo, ¿no es cierto?, que la mujer convierta al hombre, pero también lo puede pervertir a lo peor. Muy bien, este es el caso de Jezabel. Lo llevó entonces a sus dioses. Bueno, ese le daba culto al demonio. O sea, vamos a ver. Así Jezabel y acá hicieron pecar a Israel de la idolatría, provocando la indignación de Dios. Jezabel hizo que se dejara la adoración de Dios y entonces se siguieran los preceptos establecidos por el pueblo fenicio, que adoraban a los dioses como Baal, Asera, Moloch y otros tantos. Así Jezabel llevó a los israelitas la idolatría, la corrupción, la inmoralidad sexual, sometiendo a su tiranía. También persiguió a los profetas de Yahvé, de Dios, especialmente a Elías, que ahora vamos a ver, y después a Eliseo. Muy bien, antes de estos hechos, entonces en el Levítico, junto con los primeros 5 libros, los escribe Moisés y se lo conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, los 5 primeros libros
que son escritos por Moisés. Aquí entonces Dios en el Pentateuco, en estos libros, está liberando a su pueblo, lo va a hacer habitar. A Abraham le había dicho, sal de tu tierra y de tus dioses, ¿no es cierto? Para formarse un pueblo, un nuevo pueblo, en el cual se diera culto al Dios verdadero, que es la finalidad del pueblo de Israel, conservar la verdadera fe. O sea que Dios, ya lo dijimos, no iba a castigar nuevamente a la humanidad, mandando otro diluvio, lo que sea, y así que a los otros pueblos lo dejó en su perversión, porque de lo contrario, usando mal su libertad, se desviaban de Dios. No nos cuesta mucho porque lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver con más claridad. Entonces, todos esos preceptos en el Levítico, en el libro de los Números, todo lo demás, justamente miran a eso. Y fíjense lo que dice el libro del Levítico, capítulo 18. Y no des tu hijo para ofrecerlo en el fuego a Moloch. Es el Dios de Jezabel. No contamines así el nombre de tu Dios. 2 capítulos después leemos: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá y el pueblo lo apedreará. Es decir, si está diciendo eso Dios, muy bien. En Deuteronomio estamos siempre en estos libros de Moisés, que está dando las leyes al pueblo de Israel. San Pablo dice: por Moisés nos ha llegado la ley, por Jesucristo nos ha llegado la gracia. Entonces, miren lo que dice el Deuteronomio. No harás así tú, como son los paganos, porque toda cosa abominable que Dios aborrece hicieron ellos, los paganos, a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esa era una imagen de Moloch, que también ya habíamos visto algo parecido. Era una imagen de bronce, ve y le hace un fuego abajo, y en el techo estaba abierto, y ahí metían los niños, y los quemaban, como rito de purificación. Algo de eso ha quedado en la iglesia, ahora se nos hace más, pero antes para la fiesta de San Juan, se hacían las hogueras de San Juan, se quemaban cosas, y no sé para qué otro santo. Bueno, ahí tenemos dos citas, una de Amós, que es el Antiguo Testamento, y otra de Hechos de los Apóstoles, que es el Nuevo Testamento, y tomamos la de Hechos, que es igualita a la de Amós, porque es San Esteban, cuando lo van a matar, ¿no es cierto?, que hace ese magnífico discurso, y se envenenaron tanto de ver que no podían refutarlo y tenía tanta sabiduría que el odio ciego lo vamos a pelear porque tiene razón, igual que a Jesucristo, que dijeron, no solamente a él lo vamos a matar, sino también a Lázaro, porque había que matar a Lázaro, porque muchos lo habían visto muerto y como ahora lo habían vivo, creían entonces. Así que lo vamos a matar tanto a Jesucristo como a Lázaro, dice el Evangelio. Muy bien, entonces San Esteban, tomando la cita de Amós, Amós había dicho así: os llevasteis la tienda de Moloch. Es decir, Israel cayó en este pecado de ofrecer sacrificios a los dioses y matar sus propios niños, y la estrella del Dios de respaldo, las imágenes que hiciste para adorarlas, pues yo os llevaré más allá de la gloria. El destierro del pueblo de Israel. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Todas las preguntas que usted quiera, siempre sean este tema. Okay. Dice usted que los cobardes no van a heredar la vida eterna en ese tiempo. No, en todo tiempo. La palabra de Dios para siempre. Ahorita, ¿qué es lo que puede ser que los cobardes, cómo puede uno manifestar que está siendo cobarde ahorita en estos tiempos? Bueno, especialmente en cuanto a la fe, supongamos, tengo que hablar del aborto, y entonces no hablo porque ya me miran mal en todos los lugares.
supongamos, ahora que el presidente de Estados Unidos nominó a, y ojalá sea así, la futura jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, una mujer que está en contra, siempre estuvo en contra del aborto porque es católica, y evidentemente si no estuviera en contra del aborto sería una hereje. Es decir, ya lo vimos a eso, ¿no es cierto? Herejía, elijo la verdad que yo quiero. La enseñanza de Jesucristo es: he venido a traer la vida y vida en abundancia. Y aquí en los mandamientos dice: no matarás a nadie. Y el aborto es un asesinato. Cuando alguien dice: ¿y por qué usted está en contra del aborto? Simplemente, no hay que darle ninguna más explicación, eso es un asesinato. Y ya está. ¿A ti te gusta asesinar a las personas, más a las más indefensas? Bueno, disculpame, entonces, si a ti te parece bien eso, estamos muy lejos y creo que jamás podríamos hablar, ¿no? Puedo hablar con una persona que tenga un poquito de sensatez, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no voy a hablar del aborto en mi trabajo porque ¿para qué me voy a meter en problemas? Si yo sé que los otros piensan otra cosa y todo lo demás. Hoy Rodrigo me decía, ¿no es cierto? Después no va a contar más nada, que ellos van a votar a los, ¿cómo son? Los republicanos. Y que Valeria dijo eso, pero que le dijeron: no lo cuentes porque todos nuestros parientes se nos van a venir en contra. Y sí, si usted hoy dice: yo como católico no puedo votar a los demócratas, entonces se le van a venir todos los hispanos en contra. Y entonces mejor me quedo callado y no digo nada. Eso es la cobardía. Y así le podía poner un montón de ejemplos, aborto y todo lo demás. Por lo tanto, no. Nosotros no seguimos a ningún ser humano. Eso hay que tenerlo bien claro, a ningún ser humano. Y esa va a ser la última idolatría. Pero cuando vemos un ser humano, sea del partido que sea, y que en tal aspecto no se está haciendo bien, puede ser que no te haga mal, y vemos lo malo que hace y lo bueno supera, está mucho mejor, ¿no es cierto? Supongamos, es racista, y no me quiere a mí, porque es racista, pero está en contra del aborto, es decir, que vamos a salvar millones de vidas de niñitos, si lo votamos a él, aunque me mire con mala cara y si puede me eche. Entonces, ¿qué dice San Pablo? San Pablo tenía, bueno, le crearon un problema. Él no había sido uno de los 12 apóstoles y por eso algunos judíos lo trataban como que no era apóstol, algo menor. Lean las cartas de San Pablo y lo van a entender, ¿no es cierto? Él siempre dice: yo soy apóstol elegido por Jesucristo. Y entonces muchas veces predicaban a Jesucristo, pero hablaban mal de San Pablo. Y él lo pone, ahí lo pueden leer. Dice: yo me alegro si por predicar, si por hablar mal de mí, predican a Cristo. A mí lo que me interesa es que Cristo sea conocido. Si lo hacen en contra de mí para dejarme mal, bendito sea Dios mientras la gente conozca a Cristo. Entonces, todo eso es lo que entendemos, lo debemos entender por cobardía. Un papa dijo: lo peor de nuestra época es la cobardía de los buenos que fomenta la audacia de los malos. La cobardía de los buenos que fomenta la audacia de los malos. Yo no me meto, es bueno. Muy bien, miren lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 20 a 21. Es decir, esto es palabra de Dios, es decir, los sacrificios de los paganos. ¿Qué son los paganos? Los que no tienen fe en el verdadero Dios, así.
Es decir, lo que haga la nueva era, lo que haga Mahoma, lo que haga quien lo haga, son paganos. Todos sus sacrificios, todo lo que ellos digan le vamos a ofrecer a Dios, van ofrecido a los demonios y no a Dios. Eso es palabra de Dios. Así que no vengan, ¿no es cierto? Bueno, esta pirámide es para buena sonda. Eso es del demonio. Esta herradura es para irme a cabalgar, ¿no? Para que me traiga con suerte. Eso es del demonio. Es decir, miren lo que dice San Pablo ahí. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entramos en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor. Y esto sucede en muchos católicos. Vamos a misa. Y de la copa de los demonios. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y ya que hablamos de los políticos, hay políticos que dicen que son católicos, se presentan como católicos, están a favor del aborto, están a favor de la homosexualidad. No, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Sí? La Sagrada Escritura es muy clara. Somos nosotros los que oscurecemos todo. Y muchas veces por cobardía. No quiero tener problemas, así que este tema no lo hago. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver la viña para conocer a esta reina un poquito mejor. Este es un dato y ahí la van a ver pintadita. Si alguien lo puede leer, empieza en el capítulo, es el primer libro de Reyes, está en el capítulo 21 y del versículo 1 hasta que la reina haga su malicia. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Muy bien. Nabot de Israel tenía una viña al lado de la casa de Ahab, rey de Samaria. Un poquito más fuerte. Ahab dijo a Nabot: ya que tu viña está al lado de mi casa, dámela para que haga ahí un huerto. En lugar de ella te daré otra viña mejor, o si prefieres te pagaré el debido precio. Nabot respondió a Ahab: líbreme Yahvé de abandonar la herencia de mis padres. Ahab volvió a su casa descorazonado y muy enojado por esa respuesta de Nabot de Jezreel. No cederé la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, volvió la cara para la pared y no quería comer. Jezabel, su mujer, fue a verlo y le dijo: ¿por qué estás así? ¿Por qué no comes? Le respondió: acabo de decir a Nabot de Jezreel: dame tu viña, te la pagaré, o si prefieres te daré otra por ella. Pero me respondió: no te daré mi viña. Entonces su mujer Jezabel le dijo: ¿y tú eres el rey de Israel? Vamos, levántate, come y no estés triste. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. Escribió en nombre del rey una carta y la selló con el timbre del rey. Luego se la envió a los ancianos y a los jefes de la ciudad, vecinos de Nabot. La carta decía: ordenen un ayuno y citen a Nabot a comparecer ante el pueblo. Consíganse a 2 malvados para que le lancen esta acusación: tú maldeciste a Dios y al rey. Entonces lo sacarán fuera y lo matarán a pedradas. La gente de la ciudad, los ancianos y los jefes que vivían en Nabot, hicieron lo que Jezabel les ordenaba en la carta que les había enviado. Proclamaron un ayuno e hicieron comparecer a Nabot ante el pueblo. Entonces se presentaron 2 malvados, se pusieron frente a Nabot
para testimoniar contra él. Y ante todo el pueblo dijeron: Nabot maldijo a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y Nabot murió. Le comunicaron a Jezabel. Nabot fue apedreado y murió. Apenas supo Jezabel la muerte de Nabot, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quería vendérsela a ningún precio. Nabot ya no existe porque murió. Cuando Ahab oyó que Nabot había muerto, se levantó, bajó a Jezreel y tomó posesión de la viña de Nabot. Pero una palabra de Yahvé fue dirigida a Elías de Tisbe: levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel. En este momento está en Samaria, pues fue a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Le dirás esta palabra de Yahvé: así que matas y luego te apoderas de la herencia. Escucha pues esto. Allí donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Ahab dijo a Elías: me pillaste, enemigo mío. Elías le respondió: sí te pillé, porque te vendiste para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Yo acarrearé sobre ti la desgracia, barreré toda tras de ti. Haré que desaparezcan todos los varones de la casa de Ahab, ya sean esclavos o ya sean hombres libres en Israel, ya que provocaste mi cólera e hiciste pecar a Israel. Trataré a tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Basá, hijo de Ahía. También hubo una palabra de Yahvé respecto a Jezabel: los perros se comerán a Jezabel al pie de los muros de Jezreel. Aquel de la casa de Ahab que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por los pájaros del cielo. No hubo nadie como Ahab para venderse y para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. Hasta ahí. Gracias. Muy bien. ¿Vieron lo que es esa mujer? Cómo lo domina al rey, hasta usa sus propios sellos, manda cartas, y domina a los ancianos, porque le escribe ahí, ¿no es cierto?, que hagan esto para condenar injustamente al pobre Nabot. La malicia es terrible, y acá, contento, porque se había quedado con la Biblia. Vamos a seguir. Muy bien. Fíjense, ella sacó de Israel el culto al verdadero Dios, pero miren, mantuvo 450 profetas de Baal, los trajo, y 400 profetas de Asera en su mesa real. Es decir, ella los alimentaba y todo eso. Ahí estamos, 850. Elías, que había escapado de la persecución de Jezabel, se enfrentó, y también perseguía, como ya habíamos visto, a los verdaderos profetas. Se enfrentó a Ahab, exigiendo que todos los profetas de Baal y Asera se reunieran con él en el monte Carmelo. Lo va a lograr porque Dios no va a mandar lluvia durante van a estar 3 años y medio sin agua, entonces lo convence a Ahab: vamos a ver quién es el verdadero Dios. Muy bien, los profetas se reunieron entonces, los 850 y todo lo demás. Los profetas paganos y todo el pueblo se reunieron, y Elías pidió que se ofrecieran 2 becerros descuartizados, uno dedicado a Baal y otro a Yahvé. Y los becerros no se le encendería fuego, sino el Dios que enviara el fuego demostraría que es el Dios verdadero. Los seguidores de Baal llamaron a su Dios, estuvieron todo el día danzando de la mañana hasta la tarde. Elías se burlaba. Y cuando entonces cuando se cansaron, se hacían heridas, sangraban, entraban en trance, todo, una cosa de... Si lo lees justamente ahí
En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, lo van a encontrar con más detalle. Después entonces no lograron que se encendiera el fuego. Cuando Elías llamó a Yahvé, descendió fuego del cielo inmediatamente y consumió la ofrenda. Por lo cual la multitud cayó al suelo diciendo: Yahvé es Dios. Elías ordenó a la gente atrapar a los profetas de Baal y todos fueron despojados en el arroyo Pisón. Jezabel entonces juró matar a Elías, cuando se no quedan profetas, y 3 años más tarde Acab murió en una batalla, el rey, el esposo de Jezabel, en una batalla, y su hijo Ocosías heredó el trono, pero también después murió en un accidente, y Ocosías fue sucedido por su hermano Joram. Pero Jezabel siguió gobernó a través de Acab, su esposo, y a través de sus 2 hijos. Ella era la que mandaba y tomaba todas las determinaciones. ¿Ven el parecido, pero casi total, con esta Mariosa? ¿Se acuerdan? Esta que hasta su propio hijo puso como papa, y no solamente papa, sino como gobernador. Muy bien, habían escuchado cómo el profeta Eliseo había profetizado la muerte de Jezabel, pero Eliseo va a morir y le va a suceder, bueno, no va a morir, se lo va a llevar Dios en el carro de fuego, y le va a suceder Elías. Manda esa revés, equivocado. Elías es el que se va a ir en el carro de fuego, y Eliseo, entonces, el que lo va a suceder, va a ungir entonces a Jehú. Estaba el hijo, el segundo hijo de Jezabel, Joram, como rey, pero Eliseo unge como rey de Israel ahora a Jehú, con el fin de que destruya la casa de Acab. Una vez ungido, enfrentó a Joram, que es el segundo hijo, y con el fin de matarlo, Jehú le dijo que no puede haber paz en Israel mientras su madre siga con sus prostituciones y muchas brujerías. Le disparó a Joram una flecha y ordenó que su cuerpo fuera arrojado en la villa de Nabot. Y ahora entonces, vamos a ver qué pasa con Jezabel. Después de matar al hijo, al rey, ¿no es cierto?, fue al palacio real, y ella, sabiendo que iba a ir, se pintó sombra alrededor de sus ojos, adornó el cabello, miró por una ventana y llamó Simri a Jehú, después te digo cómo te quiere significar. Mas él ordenó a los siervos de Jezabel, preguntó quién estaban con ella, y se sumaron 2 que eran los servidores de la reina, y le ordenó a los siervos de Jezabel que la echaran por la ventana para que muriera. Y así lo hicieron. Su sangre roció la pared y los caballos pisotearon su cadáver, como había dicho el profeta Elías, por las transgresiones hechas contra Dios. Que Jezabel obtendría una muerte espantosa al ser tirada por una ventana por miembro de su propio séquito, y la carne de su cadáver se degrada por los perros callejeros. Muy bien, vamos a ver qué simboliza entonces la Jezabel, igual que Balaam simboliza, ¿no es cierto? El texto de Tiatira dice: está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Ahora nos trasladamos a este tiempo, al tiempo de Tiatira. No estamos hablando ahora ya del tiempo del Antiguo Testamento. Ahora esa imagen de esta perversa reina, idólatra, Jesucristo, porque le dice la carta a San Juan, la usa para este tiempo, que es el mejor tiempo de la iglesia, pero sin embargo acá están las profundidades. Satanás también hubo perversiones atroces, y entonces nada mejor que la imagen de esta persona. Lo primero que simboliza son 3 cosas que vamos a encontrar. Lo primero es la herejía, y ahí vamos a ver entonces
esa manera simbólica con que escribe San Juan, con que escribe tanto el Evangelio como el Apocalipsis, para hablar de una herejía, San Juan usa el decreto del primer concilio que hubo en la iglesia, que fue el de Jerusalén, donde él estuvo presente. Y entonces, si quieren, vayan a Hechos 15:29, ahí lo leemos y van a ver eso que está abajo, dos cosas. Va a condenar ese concilio. Ese concilio se hace porque cuando se convirtieron los paganos, es decir, los que no eran judíos, los primeros conversos al cristianismo, los primeros que aceptaron que Cristo es el Mesías fueron los judíos. El día de Pentecostés, 3.000 que estaban ahí en Jerusalén se hicieron bautizar, pero eso eran judíos, que entendieron, ¿no es cierto? Bueno, sí, fue, aunque lo matamos, fue el Mesías que Dios nos había prometido. No entendimos cómo iba a ser y ahora aceptamos la fe. Pero sucedió que mientras los apóstoles se iban dispersando y los discípulos también por distintos motivos, por persecución, otros que no eran judíos iban creyendo. Y para pertenecer al pueblo de Israel había que circuncidarse. Esa es la manera, es, diríamos, el bautismo del judío. Y entonces hay que circuncidarlo y no hay que circuncidarlos. Hay que seguir con todas estas tradiciones, ¿no es cierto?, que Cristo le dio duro, de purificaciones y de tantas cosas. ¿Quién lo tiene? 15:29. Hechos 15:29. Sí. Del 29 para adelante, ¿verdad? Sí. Dice que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de la sangre de la carne de animales muertos, sin desangrar y matrimonios ilegítimos. Harán bien en privarse de todo esto, que les vaya bien. ¿Sí? Muy bien, eso es. Ese es el decreto, ¿no es cierto? Y entonces es el primer concilio, donde siempre los concilios, ¿ven? Cuando hay una Buda, o aparecen cosas raras, se reúnen, ahí estaban los apóstoles, estaba San Pedro y todo lo demás. Y después, entonces, y fíjense que hay, si ustedes lo leen bien, leemos solamente un versículo, dice, el Espíritu Santo en nosotros, así dice. Ahora decretamos estas dos cosas. A todos los paganos, miren, solamente no coman carne de sacrificada a los ídolos. Y como acaban de escuchar, no ser complacientes en lo referente a los concubinatos, que eran legales en el tiempo de los paganos. Entonces, muy bien, se fueron a llevarle a Antioquía y a todos ahí donde se estaban convirtiendo los paganos ese decreto, y ahí mismo dice que sintieron una gran alegría cuando escucharon todo eso. No nos tenemos que circuncidar, no nos tenemos que hacer esto y todo lo demás de los judíos. Si ustedes leen la carta a los Gálatas, van a ver que San Pablo dice eso, le dice estúpidos a los Gálatas, insensatos, estúpidos, ¿no es cierto? Si se les enseñó otro evangelio, porque eso que eran paganos, ¿no es cierto? Después vinieron unos judíos a decirles, no, si ustedes no se circuncidan, no pueden pertenecer a la fe de Abraham. Muy bien, pero acá lo que justamente se explica, que esta imagen, no comer carnes sacrificadas y no fornicar, San Juan lo va a usar siempre para la herejía. Por eso ustedes lo van a ver aquí en el Apocalipsis. Esta es la iglesia de Pérgamo, no se ve, 2:14. Van a ver que cuando está hablando de Balaam usa las mismas palabras, y cuando está hablando de Jezabel usa las mismas palabras. Si no lo quieren buscar para que vean que justamente dice lo mismo, porque es el símbolo para él de la herejía. Uno puede leer el Apocalipsis y dice, San Juan dice que no hay que comer carnes a los ídolos, sino, claro que no había que hacer eso, ya lo dijo el primer concilio, pero él está usando esa imagen para hablar de la herejía y todas las consecuencias, como estamos viendo, de la herejía. Ahora, eso es lo primero que esta mujer es una hereje, evidentemente. Fornicar con los reyes de la tierra, se llama
la Sagrada Escritura, la complicidad, el disimulo y tolerancia de la religión, sea la sinagoga, porque lo habla en el Antiguo Testamento, o la iglesia, para con las faltas del poder civil, los reyes. Entonces fornicamos con los reyes de la tierra, es decir, los bendecimos, los bautizamos, es decir, está todo bien. Ahí sale un ejemplo, un gobernador que está a favor del aborto, libra de impuesto a la iglesia está libre de impuestos en distintos países, y la iglesia entonces no predica contra el aborto, no sea que le quite ese privilegio. ¿Para qué van a predicar sobre eso? Y me acuerdo que viendo cómo estaban las cosas, en una guía que hacíamos en una parroquia, poníamos ante la comunión, bueno, que para comulgar se necesitaban 3 condiciones: saber a quién se recibe, por lo tanto, solo los católicos pueden recibir a Jesús y que hayan hecho la comunión, que se hayan preparado. Después decía estar en gracia de Dios, en las condiciones que pone la iglesia, en una hora de ayuno. Y cuando estaba estar en gracia de Dios, aclarábamos que estar en gracia de Dios no tener conciencia de pecado y entonces usar anticonceptivos, vivir en unión libre, por la pornografía, y bueno, haciendo una lista. Y varios se quejaron con el párroco. Y el párroco se quejó conmigo. No pagaba impuestos. ¿No? No pagaba impuestos. Y no quería tener problemas. A ver, una pregunta. Sí. Ahí en la que pasó hace rato estaba hablando de los ídolos. Los protestantes confunden mucho a la gente diciendo que los ídolos pues, se refiere a estos, y ellos involucran a los ídolos o las imágenes de un santo o de una virgen, pero cuando uno no sabe todo esto, no sabe de qué ídolos están hablando. Claro, y es cuando confunden a la gente. Correcto, el primer mandamiento dice: no te harás imágenes para adorar. Está clarísimo, más claro imposible. Primero y tercer mandamiento son larguísimos, y los 2 mandamientos más largos que están en la Sagrada Escritura, en el libro del Éxodo, capítulo 20. No te harás imágenes para adorar, ¿sí? Es decir, nadie se hace la imagen, incluso de la cruz. Nadie, aunque está representando a Jesucristo, que es verdadero Dios, no nos arrodillamos delante de la cruz. Nos arrodillamos delante de el sagrario, porque ahí sí está Jesucristo presente con su divinidad, con su humanidad. Delante de las imágenes, no. Porque se nos hace como un hijo. Podemos ponernos rodillas delante de una imagen para rezar, porque estamos rezándole a Dios. La imagen nos saluda, porque estamos pidiendo la intercesión de ese santo o santa, y para que nuestra devoción a través de ellos llegue mejor. Por lo tanto, entonces, lo que está prohibiendo el primer mandamiento es la idolatría, es todo justamente esto. No que no se hagan imágenes, porque eso está en el capítulo 20, y 4 más abajo, en Éxodo 24, leemos que Dios le manda a hacer imágenes a Moisés, ¿no? Hace ratito, ahí nomás le dijo, no te hagas imágenes. 4 capítulos después, Éxodo 24, te vas a hacer imágenes. ¿Imágenes de qué? De los querubines. Ahí le va diciendo, bueno, te vas a hacer 2 angelitos, incluso le dice cómo, no sé cómo tenían que estar las alas, cómo los tenían que poner. Así que Moisés lo hace, y el arca siempre, ahí está, con sus 2 ángeles, no sé dónde está, pero ahí está con sus 2 ángeles que Dios le mandó. Y después también le manda a hacer una serpiente de bronce a Moisés, una imagen, ¿no es cierto? Porque eran picados por otras serpientes, por los pecados que cometía. Entonces le dijo, cuando miren esa serpiente de bronce, van a quedar curados, el efecto del veneno se le va a ir. Imagen de Cristo crucificado. Es decir, que en varios lugares encontramos que Dios permite hacer imagen. Lo que no permite es que se asume como Dios, que se la idolatre.
Muy bien. Entonces, ahí está lo otro, entonces, que es el espíritu de Jezabel en este tiempo. Habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo estaba mezclado el poder temporal y el poder eclesiástico. Y la jurisprudencia. ¿Sí? ¿Qué es la jurisprudencia? Es el conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o autoridades gubernativas. Es decir, bueno, el aborto entró en Estados Unidos por jurisprudencia. Un juez permitió que se hiciera un aborto a tal persona porque había sido violada y por un montón de cosas. Me parece que no fue tan así. Y como un juez ya lo permitió, aunque la ley no estaba, no había ley del aborto, pero como él lo permitió en esas circunstancias, entonces eso dio pie a que después se buscaran más casos para permitir también para abortar en eso, y así se siguiera hasta la barbaridad de ahora, ¿no es cierto? Eso es jurisprudencia, ¿no? Por ahí no hay una ley, pero ya los jueces lo han permitido. Le han buscado la vuelta con sus mentiras, con sus engaños. Entonces, en este tiempo, en la iglesia de Tiatira, muchos juristas, si un monarca, un rey, un príncipe, ¿no es cierto?, para satisfacer sus caprichos, pongamos el rey octavo de Inglaterra, no quiero tener más a mi esposa, porque se me cruzó otra, y el Papa no me permite divorciarme, entonces, a ver ustedes, mis juristas, hagan leyes, hagan decretos para que yo me pueda divorciar, y bueno, sí, y lo hizo, y así. En concreto, ¿no es cierto?, hemos visto la presunción del ánimo de príncipes, reyes, etcétera, pretendiendo usar la religión. Entonces, ellos mismos, ¿no es cierto?, lo que sucede hoy en China, hoy y el gobierno de China, ¿no es cierto?, es el que nombra a los obispos. Y así, más o menos, también hubo de estas cosas. Y la presunción de los prelados, también pretendiendo el poder político, que no es el poder o la autoridad que Cristo les dio, porque Cristo dijo que los políticos son déspotas. Los que gobiernan las naciones le hacen sentir su rigor. Eso es lo que dijo Cristo de los políticos. Y ellos deben ser pastores, sí, claro que tienen autoridad, pero de padres, de pastores, no de políticos. Y ahora vemos esto, que es el espíritu, tal vez parece un poquito pequeño, de esta mujer en nuestro tiempo. Ustedes vean esto. Todas estas imágenes que el Apocalipsis presenta para un tiempo se van a hacer realidad, pero tremenda, tremenda. O sea que el Apocalipsis siempre está mirando hacia el fin de los tiempos, hacia la porosía. Ahí Jezabel se va a desatar. Vieron en la otra, en Pérgamos, se hablaba del trono de Satanás, un hombre justamente que se le da al emperador culto como si fuera Dios. Esa va a ser la gran idolatría que va a haber al fin de los tiempos. El anticristo va a querer ser adorado, va a ser adorado. Entonces, fijémonos como en este tiempo esto ya se está dando. ¿Qué era el culto que Jezabel llevó al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. Niños ofrecidos en sacrificios. Esto es el hoy. Hoy en Estados Unidos, por día, desaparecen 2.100 niños. Por día. ¿Saben lo que son eso? Se calcula ahora, porque este es un cálculo de unos años atrás. Se calcula ahora que son 800.000 niños, ¿entienden eso? 800.000 niños que desaparecen. Ustedes lo ven por todos lados, ¿no es cierto? El cartelito missing, en todas partes. Y solamente estamos hablando de Estados Unidos. Cuando
cuando nos preocupamos de la pandemia, somos las personas más hipócritas que existen. La pandemia es simplemente una excusa para hacer lo que están haciendo, ¿no es cierto? Quitar las libertades a las personas, las libertades constitucionales. Estamos en pandemia, así que las libertades se suspenden y así que nadie puede quejarse, incluso lo podemos llevar preso. Pero que haya realmente un peligro, y este sea el más importante, por lo cual tenemos que hacer todo esto, eso es mentira. ¿Por qué no hacen eso? Cuidan a ver qué pasó con los niños. Pero ahora sabemos, ¿no es cierto? E incluso gente muy poderosa está procesada, ese tal Podestá, que es el jefe de la campaña, o fue jefe de la campaña de Hillary Clinton, ¿no es cierto? Está procesado por justamente este problema de menores que los llevaban a esa isla, ¿no es cierto?, donde hacían las orgías. El dueño de la cadena CNN, ¿no es cierto?, está también metido en eso. Es decir, que es una cosa, pero tremenda. Hace poco en Alemania fueron procesados y sentenciados 30.000 personas por el tema de la pedofilia. Es decir, del abuso y de la filmación y de poner en internet la pornografía y todo eso de los menores. Y estamos preocupados por, ¿saben lo que son 800.000 niños? Está bien, algunos de ellos por ahí que tengan 16 años se fueron de la casa, no sí. Con solo que sea la mitad de que fueron raptados y llevados y la trata de blancas y todo lo demás, de menores, todo para eso. Y esa sinagoga de Satanás, que ya la hemos visto en la primera de las cartas y que se va a ir repitiendo, hoy es lo que le llaman el estado profundo, donde evidentemente está la masonería con sus ritos y todo lo demás, y que parte, ¿no es cierto?, para llegar a lo máximo de lo máximo, es hacer justamente eso, esos sacrificios a Moloch. No en vano, ahora no sé, están propio del orgullo de Satanás. Satanás hace las cosas ocultas, pero no se la aguanta tanto. Es tan orgulloso que quiere que vean que fue él. Nosotros en algún momento él muestra. En el Coliseo han llevado una imagen de Moloch. Así que más claro es imposible, más claro. Algunos artistas denuncian de Hollywood lo mismo, que han visto, ¿no es cierto?, a otros satánicos artistas, ¿no es cierto?, matar niños delante de ellos. ¿Cómo se llama el que dirigió la película de la Pasión? Él denuncia eso. ¿Bien? Es decir, es atroz, es decir, mirá aquellos en el Antiguo Testamento, esa Jezabel que hacía esas barbaridades. No, esas barbaridades se hacen aquí. Los demoníacos, dar culto al demonio es terrible. Es decir, el estado profundo, en lo más profundo, da culto justamente al demonio, eso se sabe. Y justamente muchas veces, a mí ahí en México me contó uno que se convirtió y ahora anda como medio monje, que él estuvo en la política. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo es eso con los narcotráficos? Sí, es eso, ¿no es cierto? Los narcotráficos quieren que haya gobernabilidad en cada estado donde hay cada cartel, incluso se encargan de la delincuencia y todo lo demás. También me tocó vivir un caso de que hubo un hombre que conocí un día, el otro día desapareció y a la semana apareció muerto. Después nos enteramos, ¿no es cierto?, por los familiares. Él manejaba un Uber, llegó al otro día una joven a una fiesta, quedaron que la iba a buscar cuando
la joven lo llamara. Durante la fiesta la joven no quiso bailar o vaya a saber cómo fue la cosa, con otros que estarían un poco alcoholizados, drogadizados y todo lo demás. Y bueno, se sintieron despreciados. Le llamó al Uber, vino a buscarla y estos, bajo esos efectos, fueron y atacaron el vehículo y lo mataron a él porque creo que los reconoció, o qué sé yo, o le habrá dicho, supongamos, uno lo llamaba Pablo, Pablo, no hagas eso. Y entonces, bueno, la locura, lo mataron, pero a la chica no la violaron, bueno, hicieron de todo. Y al otro día los 5 que hicieron eso, los mataron. No dice, los parientes, algo así. No, los narcotráficos fueron y los mataron a eso porque no quieren nada de eso. Quieren que nadie robe nada para que ellos puedan hacer bien su trabajito. Y los gobernadores, ¿no es cierto?, los que sean, que colaboren con ellos. Y así gobernamos. Me decía que se convirtió, que ese partido le dijo que no querían, le ofrecieron antes, porque sabían que podían ganar, mucho dinero, muchos millones para su campaña, pero después le tenían que dejar hacer su trabajo. Especialmente tenían unos table dance, ahí, de mujeres desnudas que bailaban. Y ahí consumían droga y todo lo demás, que le dejaran abierto todo eso. Esto le dijeron que no, pero ganaron. Después que ganaron, entonces volvieron los narcos para decir, no, se les ocurra cosas. Pero esto le dijeron que no, que ellos iban a hacer lo que habían prometido en la campaña, sacar todas esas cosas. Muy bien, entonces, dice que muy amable, nada así. Los invitaron a comer a una cena, muy linda la cena, todo perfecto, con mucha amabilidad, y después cuando ya habían bebido bien y estaban contentos, aparecieron un montón de mujeres y chicas, y le dijeron, elijan las que ustedes quieran y todo lo demás. Muy bien. Y ahí se dedicaron a las orgías, a la lujuria. Al otro día, esas mismas chicas dice que fueron al despacho de cada uno a llevarle las filmaciones. ¿Mira? Así que ahora, en vez de quitar, nos tienes que permitir hacer más de esos lugares. Y listo, quedaron atados para siempre. Y así dicen que hacen estos. Es decir, lo que quieren es subir un grado más, ¿no es cierto? Los masones tienen grado 33, pero el estado profundo es algo más que la masonería, ¿no es cierto? Y quieren más, y que se lo proponen, llegan justamente a estos ritos satánicos, y también ellos son filmados, y todo eso está. Para lo cual, justamente después, que querés volver atrás. Ya no podés volver atrás, ¿verdad? Si no hacemos público esto. Y acá hay, muchas veces, la muerte de los niños, el sacrificio de los niños. Ahí tenemos entonces el aborto, ¿no es cierto? Los niños ofrecidos a Moloch, 40 millones en el mundo por año. El movimiento feminista, ese es el espíritu de saber, ¿no es cierto? Una mujer que quiere imponer la ideología del género, y el movimiento LGBT. Muy bien, ven, no es que Antiguo Testamento, no es que, bueno, Edad Media que volvió ese espíritu, es que sigue estando y cada vez va a estar más fuerte si es que estamos en los últimos tiempos. Y ahora vamos a ver quiénes son los hijos de Jezabel. Y ahí entonces son los herejes. ¿Por qué son los herejes? Porque cuando ven todo esto, de que cómo se corrompe el poder político, de cómo se corrompe el poder eclesiástico, especialmente en la iglesia tiene esto. Cuando vive la santidad, como la vivió la Madre Teresa Calcuta, como la vivió el Papa Juan Pablo II, entonces aún los malos, ¿no es cierto?, ven con buenos ojos. Pero cuando ven justamente, se dice que la corrupción de lo mejor es lo peor, cuando ven justamente la iglesia ser igual que ellos,
Entonces, para ello eso es lo más aberrante. Y por eso dice que el texto del Apocalipsis que acaban de leer, dice, haré morir de muerte. Allá más abajo dice justamente, haré morir de muerte, ¿no es cierto? Es una repetición en el griego que usa San Juan, ahí están las dos palabras griegas, aunque el griego no se escribe así, pero no suenan así. Significa morir de muerte, es morir de muerte violenta, atroz. Y la pena de muerte justamente nace en este tiempo, en el tiempo de Tiatira, con la hogueras, la Inquisición, y muchas muertes son atroces. Caer en abuso, que por la pandemia no podía ir. Entonces, cuando uno ve todo eso, es eso, ¿no es cierto?, lo que lleva a una reacción y hace que muchos caigan en la herejía. Está mal todo eso, está mal. Lo que hizo Lutero está mal. Y él cayó en algo peor. Lo que hay que hacer es justamente lo que hicieron grandes santos de esta misma época. Una Santa Teresa dijo, nosotros vamos a reformar nuestra congregación, el Carmelo, ¿no es cierto? Vemos que es un desastre, entonces vamos ahora a ser estrictos y todo lo demás. Y eso fue, ¿no es cierto? La mayoría de los santos son reformadores. Le pidió a San Juan de la Cruz que él hiciera lo mismo con los varones. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Es un error decir, bueno, sí, porque aquel obispo, aquel sacerdote, ¿no es cierto? Yo no voy más a misa, yo no... No. Eso es propio del demonio. Eso son los herejes. No. Entonces, yo en esta época tengo que ser mejor católico, ¿no es cierto?, para poder dar un testimonio distinto. Ahora lo van a ver. Muy bien, ahí sigue el texto. Mas a vosotros os digo, los restantes de Tiatira, todos los que no tenéis esa doctrina, es decir, este resto, como sucede en todas las épocas, siempre están esos fieles, que no tenéis esta doctrina, los que, bueno, vamos a leerlo, aparecen dos porque uno es como lo traduce el padre Castellani, que trata de ser lo más fiel al texto griego, y otro es como lo traduce la Biblia de Jerusalén. Compartís esa doctrina que no conocéis, que no compartís esa doctrina, que no conocéis la profundidad de Satanás. Es decir, esta gente nunca se metió, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga, solo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Grábense bien esto, es sumamente importante. Muy bien. Son los que quedan, ¿vieron? Son los que se mantuvieron fieles, que son muchísimos en esta época. Acá ya tenemos toda la cristiandad, tenemos todo ese mapa, ¿no es cierto?, hecho ya bendecido, bautizado por el Evangelio, con todas esas maldades que había, pero estos son en este periodo los que no cayeron en idolatría, no fornicaron con ninguno de los dos poderes, sea el religioso o el civil, son los que no conocieron las profundidades de Satanás. Entonces, las profundidades de Satanás quiere decir que acá se cometieron los peores pecados. ¿Por qué decimos que son los peores pecados? Porque cuando hay un apogeo, ¿no es cierto? Hay gente, supongamos, que han cometido aborto en nuestro tiempo, ahora no tanto, pero años atrás, décadas atrás, y que no estaban informados, y un médico, que justamente, si lo dice el médico, sabe más que Dios, el médico me dijo que eso no era un ser humano, y que por lo tanto no estaba matando a mi hijo. Entonces, esa gente comete un aborto, pero no está pecando por la ignorancia. Pero cuando hay una cristiandad tan grande como esta, donde todo era claro, donde abundaban los santos, decir que uno es ignorante, eso no cabe. Y pecar, entonces, es mucho más grave. Por eso dice, en las iglesias anteriores, que son las tres, la de Éfeso, la de
Esmirna y la de Pérgamo, Satanás, como dijo la de Pérgamo, estaba en su trono. Él era el que reinaba. Había que combatir a todos esos paganos y a todos los demás. Había que aguantar al imperio romano, ¿no es cierto? Pero acá vivimos otra época de claridad, de santos, de lúcidos y de tanto. Entonces, aquí pecar es mucho más grave. A quien más se le dio, más se le pedirá. Los que vivieron esa época han tenido que darnos cuenta, ¿no es cierto? Y también de la idolatría se vuelve más profunda. Ahora hay grandes prelados, exigentes de la iglesia, y reyes que son gloriosos y que triunfan en sus empresas, que son justamente por el pueblo respetado por la autoridad, porque son gente de fe y saben que toda autoridad viene de Dios. Entonces, este es el rey, Dios salva al rey y todo lo demás, y toda la reverencia, porque entienden, ¿no es cierto?, lo que Dios enseña, ¿no? Que la democracia, el pueblo hace que el pueblo tenga la autoridad. No, nada de eso. La Sagrada Escritura dice que Dios es el que tiene la autoridad. En el clero, la avaricia, el concubinato, sacrílego, será en parte del credo, pero como contrapartida es el tiempo que más santo hubo. Es decir, tú podías ver las dos cosas, o tal vez estas cosas no se veían tanto. Y la crueldad y el orgullo de los príncipes rigen en medio del respeto de la gente. Y como contrapartida también hubo reyes muy santos. El otro versículo dice, lo que tenéis, tenedlo fuerte hasta que yo venga. Ese yo venga es justamente la parucía, o sea, donde apunta siempre el Apocalipsis. Cada vez que termina estos 7, está terminando en el Apocalipsis. Cuando termine las 7 trompetas, está terminando en la parucía, en la venida de Cristo. Cuando termine las 7 copas, está terminando justamente en la parucía. Siempre es llegar hasta ahí y volverse para atrás y retomar el tema bajo otros aspectos. Muy bien, entonces aquí por primera vez, entonces ya yo vengo, ahí está la parucía, ahí está Cristo viniendo. Lo que tenéis, tenedlo fuerte. Grábense en esto. Porque ahora, todo lo que tuvo la iglesia de Pérgamo, que recibió la iglesia de Éfeso con el testimonio del mismo Jesucristo, que vivió, ¿no es cierto?, sin profundizar, pero dando el testimonio máximo de su propia vida, la iglesia de Esmirna, que después profundizó la iglesia en sus libros, en sus tomas y todo eso, la iglesia de Pérgamo, y completa todo eso la iglesia de Tiatira. Ahí, todo eso dice, lo que tenéis, tenerlo fuerte, conservarlo. Es decir, de ahora en adelante no va a haber más. Y ahora vamos a ver lo que les dice a la otra iglesia que viene, a la de Sardes, que hace temblar. Dice, la sagrada tradición de la iglesia. Miren, San Pablo, segunda de Tesalonicenses. Hermanos, manténganse firmes, guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. 2 Tesalonicenses, y por carta. Palabra y por carta. Es decir, hay muchas enseñanzas que la iglesia las conserva en la tradición. Es el espíritu protestante que está en muchos católicos. A ver, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está? La iglesia nunca dijo que la Biblia es la única revelación, porque Dios no dijo, bueno, voy a revelar en un libro. No, Jesucristo, y ahí lo ven en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, si lo quieren buscar, capítulo 21, versículo, ahí dice así, dice muchas cosas que Jesucristo hizo y enseñó, que si se escribieran en los libros, no, hablando de los libros de aquel tiempo, no alcanzarían los libros del mundo. No alcanzarían los libros del mundo. ¿Qué está diciendo San Juan? ¿Qué está diciendo San Pablo?
que muchas cosas ellos lo han recibido, ¿no es cierto?, de verlo a Jesucristo y todo lo demás, y justamente eso se llama la tradición, lo que se transmite. Y eso es lo que justamente le dice el texto: lo que tenéis, tenedlo fuerte. No lo pierdan esto, porque ahí se terminó todo para ustedes. En las otras iglesias, Sardes, Filadelfia y Laodicea, lo único que van a tener que conservar eso. No viene un nuevo Pentecostés, no viene una nueva evangelización. Los criterios para la tradición, rápidamente: los santos padres, los apóstoles, los que le siguieron, ¿no es cierto?, que enseñaron la doctrina ortodoxa sin errores, que llevaban una santidad de vida, que estuvieron en contacto justamente para saber cosas que Jesucristo dijo. Y San Pablo señala, ¿no es cierto?, y como el Señor dijo, uno va al Evangelio y no, eso no lo encuentro. Sí, claro que lo dijo, pero solo quedó en los oídos. Y como era el estilo de aquel entonces, Jesucristo no le mandó a ningún apóstol escribir, no le mandó a ningún apóstol escribir. Le dijo: vayan, y lo que yo les he enseñado durante 3 años, muchas cosas, se le enseñen a los demás. No les dijo escriban la Sagrada Escritura. Cuando Cristo murió, el Antiguo Testamento no estaba escrito. Que Cristo nos dejó la Biblia, eso es la mentira más grande que hay. Lo que Cristo nos dejó es una iglesia que lamentablemente los protestantes no tienen, porque en esa iglesia está lo más importante, la fuente de los sacramentos, la gracia de Dios, la que me regenera, me hace hijo de Dios y me conduce a la vida eterna. Criterio es el sentir unánime también de los fieles. Pero lo vamos a pasar porque se nos fue el tiempo. Muy bien, lo que tenéis, tenedlo fuerte. ¿Qué es lo que tenemos? La revelación, ¿no es cierto?, que nos viene por la tradición apostólica, y también que parte de ella, porque la misma Sagrada Escritura lo dice, quedó en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Nos dice que todo quedó, hay una parte. San Juan dice: no me alcanzan los libros, ni la Biblia, para escribir todo lo que tendría que escribir de las enseñanzas de Cristo. Lo encontraron, ¿cierto? A ver, léalo. Jesús hizo también muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Más claro imposible, ¿eh? Sáquense en esa idea, la Biblia, eso es protestante. Nosotros, Cristo nos dejó una iglesia, es algo muy distinto. Es decir, los protestantes son judíos, porque eso hacen los judíos. Tienen una sinagoga y se reúnen a leer la palabra de Dios. Volvieron para atrás. Muy bien. Ahí San Pablo, en la segunda de los Tesalonicenses, le dice a Timoteo, le dice a Timoteo se le dice: guarda el buen depósito de la fe. Es decir, la Sagrada Escritura y la tradición. Custodiado entonces por el magisterio de la iglesia, el magisterio. Entonces, fíjense, la Sagrada Liturgia, los apóstoles son los que vieron a Cristo celebrar su misa. La tradición y la Sagrada Escritura son el depósito de la fe. Ese barquito, es un barquito que está ahí, el barquito de San Pedro, que dice depósito de la fe. Esto es lo que tenemos, y justamente lo que tenemos que conservar. Sagrada Tradición, los apóstoles, los primeros santos, la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, y el magisterio. Todo eso el magisterio lo toma y elabora, pongamos, el catecismo y tantas otras cosas. Cuando dicen: es que el obispo dijo tal cosa, el sacerdote enseña tal cosa. Muy bien, que el sacerdote enseñe y enseñe el depósito de la fe, el magisterio de la iglesia. Pero mi fe no es lo que enseña el sacerdote, mi fe no es lo que enseña el obispo. Yo puedo ir a decirle al obispo: mire, el catecismo de la iglesia acá dice esto, y usted dijo en una homilía esto contrario. Así que, monseñor, si puede corregirse la próxima vez diciendo: me equivoqué o algo así. No, lo dijo el obispo. No, lo dijo el obispo, no interesa.
que lo haya dicho el obispo, o lo dijo el sacerdote. Interesa lo que es el depósito de la fe, el magisterio, y eso es lo que el Apocalipsis dice, consérvenlo, consérvenlo. Al final de esta iglesia de Tiatira se viene justamente la decadencia. Fuentes del magisterio de la iglesia, la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia y la liturgia, ¿no es cierto? El magisterio es la autoridad de la iglesia investiga a los obispos como sucesores de los apóstoles para enseñar la fe bajo la autoridad del sumo pontífice. Sucesor de Pedro, vicario de Cristo, cabeza de la iglesia. Hasta lo que dice el Papa, supongamos que hoy celebró su misa en la homilía, eso no es magisterio de la iglesia. Lo cual eso también, con su autoridad infalible, entonces define. Muy bien. ¿Qué nos dejó la iglesia de Tiatira? No la vamos a terminar hoy porque es mucho esta iglesia. La iglesia antigua, la iglesia medieval crean el culto, los que lo conocen, ¿no es cierto?, lo que Cristo hizo. La liturgia, el derecho canónico, la monarquía cristiana, las costumbres católicas, de todo eso que parece definitivamente dado, vivimos nosotros. Ve el Concilio de Trento, 1545 al 1063. Ahí fijó entonces todas prácticamente los dogmas. Trento es una ciudad italiana, mire que estaba a cargo de un príncipe que también era obispo. Muy bien. Esta recomendación, mire, de agarrarse a lo que tenéis, a lo tradicional, se repite en forma más apremiante y dramática, lo vamos a ver, no la próxima vez, sino la otra, en la iglesia que sigue, que es la de Sardes 3:2. Consolida lo que te queda, aunque de todas maneras haya de perecer. Consolida lo que te quedas, aunque de todas maneras haya de perecer. ¿Qué dice Jesucristo? Habrá fe sobre la tierra. ¿Qué dice San Pablo? Que se va a venir la gran apostasía. Y por lo tanto, entonces, si se va a perder la fe, si ya se nos dijo, ¿no es cierto?, queremos saber, ¿no es cierto?, la curiosidad, saber por saber, pero no, el saber implica una responsabilidad. Cuanto yo más sé, mejor tiene que ser mi obrar, conforme a lo que sé. Y quiero saber, pero por curiosidad, para adelantarme al último chisme. Entonces aquí, ¿no es cierto?, Jesucristo ya sabemos que se va a perder la fe al fin de los tiempos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Practicar a fondo mi fe. No hacer esa convivencia, ¿no es cierto?, de, bueno, sí, esto es lo que yo creo, pero en el mundo de los negocios no podemos ir con la fe porque business, entonces eso es otra cosa. Entonces, sí, un presidente de los Estados Unidos hacía negocio con Bin Laden, con el petróleo y todo lo demás. Bueno, pero si el otro se volvió terrorista, esas son otras cosas. Los negocios son los negocios. Entonces, no, al contrario, cada vez vivir más fuerte la fe, porque eso es lo que tenemos que conservar, la fe verdadera, no lo que diga cualquiera, ¿no es cierto? Mirá qué novedad, mirá lo que hicieron ahora en tal iglesia. Llevaron un elefante a la misa y toda la gente va ahí, qué lindo eso. No, la fe verdadera, la fe de siempre, porque de todas maneras haya de perecer. Ojalá justamente no perezcan nosotros, no perezcan en ese resto que hablaba en esta iglesia. Lo vamos a dejar aquí, pero dijimos que vamos a dar un espacio para las preguntas, si ustedes quieren, sobre esto más o menos, algunas preguntas para aclarar. Y para finalizar, porque ya estamos en las 2 horas, con la paciencia de todos ustedes. ¿Alguna pregunta? No, entonces la bendición. El Señor esté con ustedes.
Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Que sigan teniendo un día bendecido. Gracias.